el conocernos pues es parte de ese maravilloso plan. Como bien él dijo, él conoció al hermano Félix Cabrera en las conferencias de Gospel Coalition en Orlando, y el hermano Félix me habló de él, y de allí pues ha surgido una linda amistad y también un deseo de trabajar, de ayudarnos mutuamente. Me acompaña pues mi esposa Michelle. Para que nos conozcan, pues llevamos aproximadamente unos 24 o 25 años en el ministerio. Comenzamos bien joven, o sea que yo veo al hermano Jonathan acá y lo veo jovencito así. Yo me acuerdo que yo era así delgadito también y tenía pelo también. Así que comenzamos en el ministerio a los 23 años y comenzamos como plantadores de iglesia. Estuve pastoreando una obra ya por 18 años. Luego pastoreé otra por casi 5 años y he estado bien involucrado trabajando con la Convención de Iglesias Bautistas del Sur y la Junta de Misiones Norteamericanas en el área de adiestramiento de líderes y en educación teológica. Fui director del Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico y trabajamos con Liberty University y con el Seminario Luther Rice. Y acá estamos ahora en esta nueva asignación que Dios nos ha dado, que es levantar nuevas obras hispanas en el área de New Jersey, en el área de Randolph, Morristown. Quiero que oren mucho por nosotros, ¿verdad? Estamos en ese proyecto que nos entusiasma mucho, pero sabemos que es un reto. Así que les pedimos que encarecidamente que nos tengan en sus oraciones, así como también a ustedes nosotros les tenemos nuestras oraciones y podamos hacer trabajo en conjunto, ¿verdad? Que podamos hacer lo que estamos haciendo ahora, venir a ayudar acá y ustedes puedan estar con nosotros compartiendo allá en el área de Morristown para levantar estas obras, porque la visión es levantar una red de iglesias, es levantar un network de iglesias hispanas en esta zona y a su vez levantar unos centros de entrenamiento para plantadores de iglesias, una especie de seminario hispano. Para eso tenemos grandes proyectos y queremos pues que la iglesia que pastorea nuestro hermano Rey, ustedes sean parte también de esta gran visión, ¿verdad? Así que Dios es bueno y crean que nada de esto es casualidad, sino que Dios tiene un maravilloso plan. Y me alegra, ¿verdad?, que como iglesia que está iniciando, estén estableciendo los fundamentos, las bases de lo que es la visión de la iglesia local. Y el evangelismo es sumamente importante, es uno de los pilares de la iglesia. Digo esto, ¿verdad?, porque contradictoriamente he visto a través de los años que algunos plantan obras, sin embargo no son tan esforzados ni tan intencionales en cuanto al evangelismo. Y esto parece un poquito contradictorio, ¿verdad?, porque si vas a plantar una obra, precisamente lo que es el evangelismo tiene que ser el pilar de la iglesia, y no solamente cuando se comienza la iglesia, sino que es algo que debe mantenerse dentro del plan de la iglesia, porque el evangelismo no es un programa más de la iglesia, es la vida misma de la iglesia. Dios nos ha puesto, ¿verdad?, como iglesia, como congregación, la misión de compartir el evangelio, no solamente en el área que nos rodea, que es nuestra comunidad, sino que también que eventualmente se puedan levantar misiones en otras partes, ya sea de Estados Unidos o en el mundo, porque en la evangelización participamos directamente, que es compartiendo el evangelio con las vidas, pero también indirectamente cuando utilizamos a recursos y los apoyamos para que ellos puedan levantar nuevas obras y puedan llevar a otros al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en la parte que me corresponde, pues humildemente voy a tratar el tema de lo que es el evangelismo relacional, basado, ¿verdad?, en las experiencias que hemos tenido como, ¿verdad?, mi familia. Sabemos que cuando estamos en el ministerio, sabemos que yo soy el pastor, ¿verdad?, pero toda nuestra familia está involucrada. Yo tengo 2 hijos, ya uno tiene 18 años, el otro tiene 15. Ellos han estado bien activos, bien involucrados en lo que es el ministerio y actualmente lo están. Hoy él no está porque está trabajando, ya tiene un trabajito a tiempo parcial y está trabajando. Y el otro pues lo acompaña en el tiempo que él esté allí, porque ellos son bien unidos. Pero ellos están bien involucrados. Nuestra familia se ve como un team. Así que el hermano Rey me comprenderá eso, ¿verdad? La esposa, todo es un team, es un equipo.
que está involucrado en la obra del ministerio, ¿verdad? Y con las experiencias, ¿verdad?, que hemos tenido, no solamente, ¿verdad?, personalmente en la plantación de iglesias, sino trabajando con plantadores jóvenes, hemos podido percatarnos que el evangelismo relacional es un método, ¿verdad?, que es muy, muy efectivo en términos de lo que es el alcance. Claro, esto complementado con lo que el hermano Jonathan compartió en la primera parte de esta conferencia y con otros métodos. No podemos decir que hay un método superior a otro, sino que todo esto se complementa, ¿verdad? Y trabaja para la gloria de Dios, para que vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, hablando de evangelismo relacional, vamos a dar una definición de lo que queremos exponer en esta tarde. Y es que el evangelismo relacional lo podemos definir de la siguiente manera, y es el proceso en el cual se invierte tiempo, y esto es muy importante, se invierte tiempo y esfuerzo en una relación para crear un contexto en el cual el Espíritu Santo obre en la vida de la persona con quien compartimos nuestra fe y nuestra vida. Las palabras claves en esta definición, primeramente, proceso. Proceso. Como bien mencionó el hermano en su exposición en la mañana, las iglesias vienen de una tradición donde las conversiones se medían de manera instantánea, ¿verdad? El medio tradicional, que tampoco negamos que Dios pudo haber alcanzado vidas de esa manera. Nosotros creemos que Dios es soberano, ¿verdad? Pero también hemos podido percatarnos en los estudios que se han hecho, en las estadísticas, que a veces ese método no era el más correcto o el que comunicaba de mejor manera cuál era el número de conversiones que realmente se estaban dando. El predicador hacía un llamado, la persona levantaba la mano, se le hacía a la persona repetir una oración y luego inmediatamente se le añadía en la lista de conversiones, luego se daba un informe general. Han habido 560 decisiones por Cristo y todo el mundo aplaude, y luego a la hora de la verdad, cuando los vas a bautizar, quedan 20, 10 como mucho. Este servidor tuvo una experiencia cuando estaba comenzando, ¿verdad?, en el ministerio. Yo fui voluntario para ser de consejero en una campaña evangelística en aquel momento de un reconocido evangelista, y nuestra labor era que esas personas que hacían una decisión por Cristo, pues los llevábamos luego a un cuarto para tratar de confirmar que esa decisión haya sido la correcta, para entonces tomarle la información y dar el seguimiento correspondiente. Para nuestra sorpresa, cuando el evangelista hacía el llamado, venían 50, 60, 70 personas, tantas decisiones por Jesucristo. Él lo anunciaba viva voz, 70 decisiones, la gente aplaudía. Y cuando nosotros los tomábamos en la cámara, ¿verdad?, en el cuarto aparte para entrevistarlos, la inmensa mayoría o ya eran creyentes, porque también, dependiendo de la teología de la persona, cree que en cada campaña se está convirtiendo de nuevo. Los hay. Hay personas que cuando estaba el evangelista Gigi Ávila, recuerdo en la década de los 70, cada vez que él hacía un llamado, pasaban al frente porque dentro de su teología estaba en que la salvación era algo que tú tenías hoy y mañana no la tenías. O sea que ellos, en su teología, pues entendían que en cada llamado debían pasar al frente. Así que ellos le hacían la cuota a todos los evangelistas. También estaba el otro tipo de personas que en el llamado entendió, ¿verdad?, que lo que se le hacía una invitación a una vida fácil, como dijo él. O sea que iba a tener una vida libre de problemas, de lo que era una vida sin preocupaciones. Y cuando los consejeros le hablábamos acerca del pecado, ellos decían, yo no he pecado. Inclusive se ofendían que tú le decías pecador. Ellos entendían que tú le estabas acusando o le estabas juzgando de ciertas acciones y no era una conversión verdadera. Otros pues pasaron al frente porque tenían una enfermedad física y entendían que pasando al frente y el evangelista haciendo la oración, pues ellos se sanaban, pero no era nada de conversión. A fin de cuentas, cuando
de esas 70 decisiones, cuando nos reuníamos los consejeros e íbamos a llevárselo al staff, lo que encontrábamos lamentablemente era a lo mejor genuinamente unas 8 o 9 personas, pero eso no era atractivo para el número que él quería presentar para sus estadísticas. Ellos no querían usar esos números y ahí comenzaron mis decepciones. Comencé a darme con la realidad de que esto no era lo correcto en todo este proceso, porque la verdad es lo que los pastores recogen de esas campañas. Muchas veces el evangelista llegaba al lugar y decía de tantas y cientos de conversiones, pero cuando el pastor tenía que trabajar con lo que había ocurrido, pues genuinamente pues se hacía sal y agua, porque no había habido unas conversiones genuinas. Por lo tanto, cuando hablamos de evangelismo relacional, yo sé que a lo mejor algunos que quieren, influenciados por el pragmatismo, resultados inmediatos, decirle que es un proceso, no quieren escuchar eso. Bueno, es más, en la vida no queremos escuchar que hay muchas cosas en la vida que son procesos, que no es de la noche a la mañana, ¿ok? Yo fui entrenador deportivo por muchos años. En la disciplina yo estuve en el taekwondo, ayudaba a nivel olímpico y todo ese tipo de cosas. Y había muchachos que querían tener las destrezas de alguien que lo había cultivado por 12 años, lo querían en 3 meses. Y yo les decía, eso es imposible. Pero ellos me decían, no, pero es que allá hay un instructor en la esquina que él dice que en 3 meses garantizado yo voy a ser como Bruce Lee. Y yo le dije, pues sabes que él te está mintiendo. Él me decía, no puede ser. Y se iban para allá. Y aquel le daba un certificado y le hacía creer que en 3 meses tenía todo el conocimiento, las destrezas necesarias para competir a otro nivel. Los engañaba. Y siempre, ¿qué ocurría? Cuando iban a un torneo, pues esa no era la realidad. Porque el hecho de que tú te lo creas no es que necesariamente sea real, ¿verdad? Tú necesitas una experiencia, tú necesitas un aprendizaje, tú necesitas unos procesos. Y lo mismo que sucedía en esa área del deporte, yo lo he visto que ha pasado en términos del evangelicalismo moderno. O sea, queremos sacar discípulos como si fuera a hacer un vaso de quick, que echamos la leche y el chocolate, ya está con 2 meneaditas y ya tenemos el quick. O queremos resultados rápidos, ¿verdad? Cuando ciertamente el Espíritu Santo puede hacer algo rápido, pero por lo regular son procesos, ¿verdad? En el cual se invierte ¿qué? Tiempo y esfuerzo en una relación para crear un contexto en el cual el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra, en el cual nosotros, ¿verdad?, estamos compartiendo nuestra fe y nuestra vida. Así que en el evangelismo relacional nosotros vemos la conversión como parte de un proceso, ¿verdad? En algunos casos es lento, pero progresivo, o sea, no es de momento, pero Dios está trabajando con esa vida. En otros casos, pues instantáneo, porque como hemos dicho, no podemos encerrar a Dios. Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Hay personas que inmediatamente escuchan el mensaje y hay una obra de Dios genuina en su corazón. Pero hay otros que no diga que Dios no está haciendo algo porque aparenta que está tardando. Dios tiene diferentes maneras de trabajar en las vidas. Yo recuerdo en la primera obra que plantamos que habían personas que iban con cierta frecuencia a la iglesia y cuando le hacíamos el acercamiento para que se comprometieran con Jesucristo, ellos decían que no. Ellos decían que no. Habían hermanos que se desanimaban y me decían, estamos perdiendo el tiempo con Él. Y yo le decía, bueno, si Él sigue viniendo, yo no creo que se está perdiendo el tiempo con Él. Yo creo que Dios está haciendo algo. Porque si Dios no estuviera haciendo algo en Él, Él no estuviera viniendo. Me dice, pero es que Él no muestra interés. Bueno, su presencia me muestra interés. Que alguien se levante en la mañana para ir a una iglesia a escuchar un sermón. Óigame, mi hermano, Dios tiene que estar haciendo algo cuando puede estar en la playa, cuando puede estar en el centro comercial o simplemente durmiendo en su casa. Pero como la gente no veía que Él levantaba la mano, inmediatamente pues creían que Dios no estaba haciendo algo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa para ellos? Que esas personas luego venían a los pies de Cristo y siguen firmes ahora. Han pasado 20 años y siguen firmes en la fe. Fue algo
lento ante los ojos de los hombres, pero era algo real que Dios estaba trabajando en sus vidas y en sus corazones, ¿verdad? Había otros que llegaban y, wow, eso era algo como instantáneo. ¡Pum! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el evangelismo relacional ve el proceso, ¿verdad? La conversión como parte de un proceso. Bien, la justificación bíblica, ¿verdad?, del evangelismo, y el hermano que expuso anteriormente hizo una magistral exposición de lo mismo, que es que el evangelismo no es una opción del creyente, el evangelismo no es un programa más de la iglesia, ¿okay? El evangelismo es esencial en la iglesia, es parte de la naturaleza de la iglesia, puesto que Dios en la persona de Jesucristo nos comisionó a llevar el evangelio. Mateo 28, versos del 18 al 20, que es el pasaje que se conoce como el de la gran comisión. Jesús se acercó, dice la Biblia, y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, todo esto es mío, yo tengo la autoridad, por tanto, id y haced discípulos. Cuando el Señor le dice a los discípulos, vayan y reproduzcanse en otras personas, le está garantizando el éxito de su tarea. O sea, cuando Dios nos manda a nosotros a ser discípulos, es porque Él mismo nos va a poner personas enfrente nuestro para ser discípulos. Y tenemos que tener mucho cuidado de no medir el éxito conforme al mundo lo mide. A lo mejor hay iglesias que nunca han tenido la oportunidad de congregar 1000 personas en el mismo edificio. Tienen a lo mejor 100, 40, 60, el número que Dios les dé. Pero sin embargo, han tenido un impacto evangelístico tanto mayor que una mega iglesia. Y usted me dirá, ¿cómo es posible? Sí, porque han compartido el evangelio en la comunidad. A través de ellos se han levantado otras nuevas obras. Han capacitado personas que han sido misioneros en otros lugares. Y hermano, eso es crecimiento. Y crecimiento del bueno. ¿Por qué? Porque agrupar una gran cantidad de personas en un templo, tampoco puedo decir que es malo. Yo vengo como resultado de 2 iglesias grandes. La iglesia donde el Señor me convirtió era una iglesia de 800 personas. Luego donde me ordenaron es una iglesia de 2000 personas. O sea, vengo de ese contexto. Pero no podemos medir que porque sea una iglesia grande en número, entonces ser exitosa y una iglesia de menor tamaño no lo es. Porque el éxito Dios no lo mide como lo mide el mundo, ¿verdad? El mundo mide una mega tienda como el éxito, mientras que la tienda de la esquina es el fracaso. No, el éxito de una iglesia está en la obediencia, en cumplir el mandato y que Dios a todos nos va a dar resultados. Sí, Dios nos va a dar la satisfacción de que vengan al conocimiento de Cristo y que a través de una persona que venga a los pies de Jesucristo van a venir otros por el testimonio de esa vida que ha venido humildemente a los pies del Señor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que independientemente de las culturas o de la lengua, el evangelio en sí mismo es poderoso para transformar los corazones de las vidas. O sea que el evangelio va por encima de la cultura. El evangelio en sí no es una cultura, es contracultura. Y el evangelio tiene principios universales. O sea, lo que es verdad aquí es verdad en República Dominicana, es verdad en Puerto Rico, es verdad en Europa, porque es la palabra de Dios. Claro que las culturas de los seres humanos tienen una influencia en su forma de conducirse, en su conducta, y son respetadas las culturas. Pero lo que tiene que ver con el mensaje es poderoso para salvar a los europeos, a los hispanos, a los africanos, a los asiáticos, porque es el poder de Dios. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esa es la gran tarea de la iglesia, la gran tarea de todos aquellos cristianos
que es que nos multipliquemos, porque Dios así ha dispuesto que nosotros, en este vaso de barro, porque somos barro y nos queda grande esta tarea, sin embargo Dios ha escogido estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, que a través del testimonio de la iglesia sea perpetuado su mensaje. Así que el evangelismo relacional no es un programa, sino más bien el estilo de vida de cada miembro de la iglesia. Y esto es muy importante cuando hablamos de evangelismo relacional. O sea, no es un programa. A veces decimos, ¿verdad? En las iglesias tenemos que tener un departamento de evangelismo. Muy bien en términos organizativos, ¿verdad? Pero no se le puede comunicar la idea a la iglesia de que el evangelismo es solamente la tarea de un grupo selecto, mientras que los otros están simplemente viendo los profesionales del evangelismo hacer el trabajo. Entonces, ellos esperan que sean todos ellos los que pesquen, los que se dediquen a sembrar la semilla y toda esa gran tarea, y los demás son espectadores. Algo que ayudó la Reforma Protestante fue que se estableció el principio del sacerdocio del creyente. La iglesia católica tradicional, el concepto del sacerdocio era que solamente el clero ordenado, el clero oficializado por la iglesia, eran los únicos que hacían el trabajo ministerial, y el laicado era espectador de lo que hacían los profesionales en el ministerio. En la Reforma Protestante, Lutero estableció claramente lo que se llama el sacerdocio del creyente, un principio que es bíblico y que las iglesias bautistas y evangélicas han hecho parte de sí, y es que todos tenemos dones y todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y el evangelismo, mis queridos hermanos, no es de unos pocos, es de todos. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque el evangelismo es un gran privilegio y es una gran bendición en la cual podemos participar todos. Esto no es de uno solo, es de todos los que están en el evangelio. Imagínense si cada una de las personas que componen una iglesia, sean 15 si está comenzando, sean 30, se comprometen a hablarle a 3, 4, 5 personas acerca de Jesucristo. Hermano, para el evangelismo relacional y para el evangelismo como Dios quiere que sea en la iglesia, no hay que invertir un solo centavo, lo que hay que invertir es tiempo y tener compromiso. Hay iglesias que dan miles y miles de dólares para el evangelismo y ellos lo ven en términos de campañas masivas que, gloria a Dios, puede Dios utilizarlas. Pero sin embargo, si cada miembro se compromete a hacer ese trabajo, no es necesario. ¿Por qué? Porque cada cual se ve en la tarea de ¿qué? De llevar el evangelio a todo el mundo. Así que no es un programa más, sino el estilo de vida de cada miembro de la iglesia. La Biblia dice en 1 Pedro 2:9, y este es el principio del sacerdocio del creyente, del cual se fundamenta el evangelismo relacional. Pedro dijo que nosotros somos linaje ¿qué? Escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí está. Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mira qué lindas cosas se refiere el Señor hacia la iglesia. Soy linaje escogido, real sacerdocio. Pedro está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento refiriéndose al sacerdocio, ¿verdad? Que era fundamental, era el intercesor el hombre, el sacerdote era intercesor entre Dios, entre el pueblo y Dios. Ahora dice, nosotros la iglesia somos real sacerdocio, una nación santa separada para Él, un pueblo adquirido por Dios, soberanamente escogido por su gracia y por su misericordia. ¿Pero para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esto, no solamente este pasaje, nos dice a nosotros quiénes somos como iglesia,
un real sacerdocio, un pueblo adquirido, o sea, que nos habla acerca de nuestra identidad, sino que el pasaje nos habla de nuestra misión. O sea, somos todo eso, ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, de lo más bajo, donde nos encontramos espiritualmente en relación a Dios y que nos sacó de allí y nos llevó, nos trasladó a su luz admirable. Y eso es maravilloso, mis queridos hermanos, que esto es algo para todos, sean ya adultos, sean jóvenes, sean parejas casadas, sean solteros, sean lo que sea. Es para cada uno de nosotros la gran responsabilidad, pero también el gran privilegio de comunicar el Evangelio. Los elementos fundamentales, ¿verdad?, para entrar de lleno a la praxis de lo que es el evangelismo relacional. Pues lógicamente los elementos fundamentales, primeramente, ¿qué? Relaciones. Es relaciones. O sea, no sé si ustedes han escuchado en alguna otra ocasión lo que se llama el oikos. El oikos en el griego tiene que ver con lo que es la casa, ¿verdad? Tu lugar de influencia. Tu lugar de influencia. Si lo fuéramos a nosotros ilustrar con unos círculos, ¿verdad? Tenemos unos círculos familiares que son los inmediatos. Nuestro oikos lo compone, ¿verdad?, nuestra esposa, nuestros hijos, los familiares de tu esposa, los familiares de tu esposo y así sucesivamente. A veces hay personas que cristianos dicen, Señor, ponme a vidas que yo le pueda hablar de Cristo. Empieza por ahí. Esos son los primeros. A veces quieren evangelizar en China y no han evangelizado su familia. Tengo una carga por Japón, pero tu abuela todavía no sabe lo que tú crees. No sabe. Ella no sabe dónde tú estás metido. ¿Ok? Entonces, nuestra primera influencia es ese sector, ese oikos, ese lugar de influencia. Luego se expande hacia nuestras amistades, que no son nuestros familiares de sangre, sino que son aquellas relaciones que hemos cultivado a través de los tiempos. El ser humano es un ser gregario, o sea, estamos en grupo. El ser humano dice, yo quiero estar solo, pero no está solo mucho tiempo. Es la verdad. En un coraje, en un arranque de emoción decimos, yo quiero vivir solo, en un monte solo. En 3 días baja. Pero es que Dios nos creó para estar, ¿qué? En grupo. Somos gregarios. Dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y si Dios dijo eso, ya en sí creó en nosotros la necesidad de estar, ¿qué? En comunidad. Por eso la iglesia es tan maravilloso, porque cumple también ese propósito de vida que en comunidad. Entonces, antes de venir a Cristo, y en Cristo tenemos ese círculo de la familia, pero tenemos esas relaciones que son que nuestras amistades. Pero el círculo se sigue expandiendo. Ya usted es adulto y tiene unos coworkers. Son las personas que trabajan con usted. Son sus compañeros de trabajo. Y si usted tiene hijos ya, como los míos que ya son adolescentes, se sigue expandiendo. A mis hijos les gusta mucho el básquetbol, ¿verdad? Mis hijos comenzaron en lo que yo practicaba taekwondo y ellos iban muy bien y competían. Y un día sintonizaron TNT y vieron un jugador que se llama LeBron James y los perdí. Después de eso dejaron el taekwondo para comenzar en el básquetbol. Y ellos son fanáticos de LeBron James. Ellos no son fanáticos ni de los Heat ni de Cleveland, es donde esté LeBron James. ¿Ok? De hecho, yo soy Lakers toda mi vida, desde antes de Kobe. No es por Kobe. Magic Johnson por allá. Me fui para allá cuando era el gran feudo contra Boston. Allá, eso es cuando era baloncesto. Entonces, y yo le digo a mis hijos, y si LeBron va a los Lakers, me dice, pues será el Lakers. Ellos son pro LeBron. Pero ¿qué sucede? Dicen que no va a pasar eso. Pero yo dije, tú nunca sabes, Dios humilla. Entonces, ¿qué sucede? Pero, ¿qué ocurre? Cuando ellos empezaron a jugar en equipos de básquetbol, ellos tienen un nivel de influencia por sus amistades que nos permitió llegar a los padres de sus amigos. Y si tú te das cuenta, el círculo se va abriendo y mi esposa y yo no teníamos excusas para decir, no tenemos a quien hablarle de Cristo. No.
Porque que mucha gente hay. Si usted ahora mismo analiza lo que yo le estoy diciendo, sabe que le va a venir mucha gente. Aún usted pensó, es que no tengo gente para darle a de Cristo. Mis amistades son de la iglesia. Bueno, si tú tienes vida social, y sé que la tienes mucha gente que hablarle de Jesucristo. Y esas son las relaciones. Las relaciones. Y a esas Dios, si entendemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Y creo que esta iglesia se está fundamentando muy bien en la doctrina de la soberanía de Dios. Debemos comprender que no solamente Dios tiene el control de todas las cosas, sino que cada cita es una cita divina. Yo no creo que yo conocerle a este hermano es una casualidad, ni a ustedes. Yo creo que esto Dios lo coordinó. Y es para algo. Entonces yo tengo que estar expectativa. ¿Es por algo? Esto no es casualidad, porque Dios no pierde nada de lo que Él hace. Dios no pierde ni el tiempo, ni tampoco se desperdicia nada de lo que Él hace. Multiplicó los panes y los peces y dijo, y lo que sobra recógenlo. No se pierde nada. Así que por lo tanto, ni usted está perdiendo el tiempo hoy aquí, ni yo tampoco, ni el conocerle. Algo Dios tiene. Tú tienes que confiar en Él, porque Él tampoco te va a decir, bueno, lo va a pasar esto mañana, pues ahí tú tienes que confiar en Él. Pero en todas estas relaciones que Dios te dio, ese vecino que está al lado tuyo, que a lo mejor lo ves poco, y tú como creyentes con una cosmovisión cristiana, tú dices, Señor, ¿por qué yo estoy viviendo en este vecindario y lo tengo Él ahí? Y luego viene a tu información, a tu vida, de que Él no conoce a Cristo. Tú dices, bueno, yo creo que lo más importante de que yo esté aquí es que Él conozca a Cristo. ¿Cómo le voy a llegar? Ahí es que entra la relación. Ahí es que entra, esto se pone interesante ahora. Ahí es que llega la relación. ¿Por qué? Porque donde Dios te puso, el área laboral, tu vecindario, Dios te puso allí. Tú tienes que tener la cosmovisión, Dios me puso a mí allí, porque me pudo haber puesto en otro lugar. Si quería que yo estuviera solo, yo estuviera en un monte solo. Pero yo estoy aquí rodeado de gente, y más cuando te enteras que tú eres el único creyente de ese neighborhood. Tú no puedes esperar que venga Billy Graham a hacerlo. Ya él está mayor. Ni Luis Palau, que viene ahora a Nueva York. O sea, no, ahora todos descansan en que Luis Palau va para Nueva York y llevar. No, que bueno, que vayan algunos y conozcan. Pero él no tiene que llegar aquí para eso. Para eso estás tú. Para eso estoy yo, ¿verdad? En ese vecindario. Entonces, esas son las relaciones que Dios ha puesto. ¿Quiere decir que todas se van a convertir? No. Pero sí quiere decir que algunas de ellas sí. Y si todas, amén. Y si ninguna, pues, pero tú fuiste obediente. ¿Ok? Fuiste obediente. Las relaciones. Nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Y es que cuando estábamos comenzando la obra, el Señor por su gracia, ¿verdad? Cuando comenzamos en el ministerio, vivíamos en un pequeño apartamento. Y luego Dios nos dio una casa. En Puerto Rico le llamamos urbanizaciones, ¿verdad? Y en esa urbanización nos dio una casa. Mis hijos eran bebés. Y al frente había una casa que ponía un canasto de baloncesto e iban adolescentes, bueno, eran preadolescentes mayormente en aquel momento a jugar. Pero eso era en mi casa, al frente. Yo tenía dos posibles reacciones en mi vida. O molestarme porque ellos me pisaban la grama, porque ellos sacaban la bola, el saque era en mi grama. Tantos lugares que habían, pero el saque para bajo empezar era en mi grama. Tenían las marcas de los tenis de ellos ahí. O verlo como una oportunidad para evangelizar. Mi esposa, Dios gracias, me dijo, hay que evangelizarlo. Y a lo mejor dejaban de pisar la grama. Nada, después la siguieron pisando, pero le voy a contar. Entonces nos unimos, yo dije, bueno, vamos a jugar con ellos. Yo me puse a jugar con ellos. La idea es que la marquesina, nosotros no estaba en aquel momento cerrada, era abierta. Y yo tenía mi banco de pesas, me gustaba alzar pesas y todo ese tipo de cosas. Y me podía alzar pesas cuando ellos estaban allí. Entonces, ellos me miraban y yo les decía, ¿ustedes quieren alzar pesas? ¿Les gustaría? Y me hacían, vengan acá y alcen conmigo, vamos a alzar pesas. La idea es que comenzó con muchachos, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Para hacer el cuento largo corto, para la gloria de Dios, los 6 vinieron a Cristo. Ahora, eso no fue de momento. De momento porque cuando es más fácil, a lo mejor que no es pastor a tiempo completo, presentar el evangelio. Cuando ya tú dices que tú eres pastor, la gente se asusta.
A veces a los pastores no se nos hace tan fácil evangelizar, créanme. Porque cuando venía él y me decía, ¿a qué te dedicas? Yo soy pastor. Uy, ya lo que quiere es llevarme a la iglesia por el cuello. Y le decía, no, yo lo que quiero es una relación, bla, 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 bla. Y recuerdo que en una despedida de año, nunca se me olvidó uno de ellos, fue al balcón de mi casa a la 1 de la mañana, creo que fue, para felicitarme por el año nuevo. Y yo le dije a él, ¿sabes por qué Dios, tú crees en Dios? Y él dice, sí. No, yo sé que tú eres pastor, yo sí. ¿Por qué tú crees que tú vives al frente mío? ¿Por qué tú crees que estamos alzando pesas? ¿Tú crees que esto es simplemente para algo físico? ¿O tú no crees que porque Dios tiene un propósito en tu vida? Porque que Dios quiere trabajar en tu vida. Y comenzamos a hablar ahí, le presenté el evangelio de lo que es el pecado. Ahí conoció a Cristo. Se entregó a Jesucristo. Se convirtió en tecladista en la iglesia. Músico, no sabía tocar nada. Y participar de eso, hermanos, eso es priceless. Pero todo por una relación. No teníamos la opción o pelearle porque no pisaran la grama, o verlo como una oportunidad, decir, Señor, tú me has puesto 5 muchachos ahí. ¿Sabes qué ocurrió? Llegaron los papás de ellos. Porque como dijo el hermano aquí, hermano, si esta iglesia alcanza a jóvenes, va a alcanzar a sus papás también. Yo he visto que el ministerio de jóvenes es una puerta grande para que lleguen las familias. ¿Por qué? Los padres venían y se acercaban a nosotros y decían, ¿qué está pasando con mi hijo que cambió? Porque mi hijo ya no es malcriado. Ahora mi hijo quiere estudiar. Ahora mi hijo se pasa en la iglesia. ¿Qué está pasando, pastor? Yo sé lo que está pasando. Y le explicaba. Los papás tuvimos la bendición de bautizarlos también. Dios es bueno. ¿Pero esto fue de inmediato? No. Tomó un tiempo. No sabíamos medirle cuánto. No fueron años, pero fue un tiempo. Y lo interesante es que, como yo le digo, hermanos, hay veces que hay que identificar el líder de un grupo, ¿verdad? Ya hemos aprendido por el tiempo que a veces hay un sector que en todo grupo hay un líder. ¿Lo sabía? Usted se va a reír de algo, pero yo aprendí en la experiencia que cuando uno quería alcanzar un caballero para la iglesia, convencías a la esposa. Ella es la que manda. Duele, pero es verdad. Y entonces, tú identificas quién es la autoridad ahí. Tú dices, wow. Cuando ella decía, pastor, yo quiero ir a la iglesia, y él decía, el domingo, ¿te viste? Oye, aparecía él. Y en un grupo de varones, en un grupo de jóvenes, en una cancha, siempre hay un líder. No es un líder que lo oficializaron líder, es que de entre ellos siempre hay un líder. Siempre, en todo lugar hay un líder. Y usted dice, si el Señor toca a ese, los demás vienen. Lo siguen a Él. Y tú dedicas tiempo a Él. A Él. Cuando vienen los pies de Cristo, había un joven líder en la comunidad que era un líder recreativo natural. Le gustaba dirigir baloncesto, le gustaba ser coach de ellos. Muchacho que lo queremos mucho. Todavía él me escribe y me salen lagrimitas porque es uno de los frutos. Y él vino a los pies de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sabes qué hizo? Él dirigía 3 y 4 equipos de baloncesto. No había un solo domingo que no hubieran visitas en la iglesia. Y él decía, pastor, traje 4. Pastor, 5. Pastor, vaya allá donde vamos a empezar el juego porque usted dé la invocación y le habla. Después lo entrenamos a él y él le hablaba de Cristo a ellos. Y ese deseo, gloria a Dios. ¿Y sabes lo que hace? Que la iglesia se contagia. Se contagia. Pero imagínense si hubiéramos tenido el evangelio ese viejo o la cultura religiosa de antes de yo decirle, ahora salte del baloncesto porque eso es del diablo. Yo me acuerdo de esa cultura en la cual en lugar de unirte a la gente que está allá y ayudarlos para que vengan para acá, tú te separabas de todo y te quedabas en una burbuja y no tenías a quién hablarle. Yo me acuerdo en los 70 cuando me decían que el practicar de deporte era del diablo, el ver televisión era del diablo. Bueno, tú te mirabas y eras del diablo tú mismo. Era una cosa terrible. Y tú decías, ¿cómo yo alcanzo gente para Cristo si a los pecadores es que tenemos que llegar? De los cuales yo soy el primero.
¿verdad? Y cuando tú eres un líder, un maestro de escuela, usted sabe, los maestros de escuela, cuánta oportunidad tienen de hablarle de Cristo. Los que son, bueno, en todas las áreas de la sociedad, tienen una oportunidad porque tienen un grupo de ¿qué? De influencia. Así que las relaciones es un elemento fundamental. Mientras estoy hablando, ponga en su mente todo lo que usted conoce. Póngalo. Ahora, vamos a lo segundo, que hay algo que es bien importante y es el testimonio. Ay, mi hermano, también asegúrese que su vida realmente esté consagrada a Dios. Porque usted va a influenciar. ¿Ve? Ciertamente no debemos lucir como extraterrestres, pero tampoco podemos lucir como gente del mundo. Los que testificamos de Cristo, ellos tienen que ver en nosotros el Evangelio. Y eso es bien importante. O sea, aquí cuando hablamos de evangelismo relacional hay una gran responsabilidad. En un evangelista se para a predicar, nadie lo conoce. Ese es el trabajo más fácil para muchos. Nadie lo conoce, él predica, la gente pasa al frente, la hermana le toma la nota y él le dice después al pastor Rey, dedícate a ellos ahora, yo me voy. Ahí no hubo relación, tú no sabes de dónde él vino, eso es como Melquisedec, no tiene principios de días ni final, o sea, tú no sabes nada de él. Ahora, cuando tú estás en relación, estás viendo tu vida. Y ciertamente nosotros no somos perfectos, pero tenemos que lucir como lo que somos, pecadores arrepentidos. Personas que aman a Jesucristo genuinamente y que se le va a modelar. Porque es por el Evangelio que ellos se convierten, pero nosotros no podemos ser tropiezo para ellos. Yo no creo que una buena manera de evangelizarlos sea llevarlos a una baja. Decirle, mira, vamos a darnos 2 o 3 tragos allá y te evangelizo. No, eso no es la mejor manera. O sea, tampoco maldecir o ese tipo de cosas. No. Si tu vida no está realmente comprometida con Dios y que vas a ser de influencia positiva, es mejor que crezcas espiritualmente. Porque el evangelismo relacional no es que yo te doy el papel y me fui corriendo, Él no sabe de ti. Es que va a ver, va a interactuar, va a observar. Y sabe algo, mis queridos hermanos, desde la década de los 80 para acá, los estudios dicen, digo de la década de los 80 porque la década de los 80 fue cuando el mundo comenzó a decepcionarse de la iglesia electrónica. Me refiero a lo siguiente. En los 80 fue cuando vinieron los grandes escándalos de los televangelistas. Si los que vivieron para esa década, Jim Baker, Jimmy Swaggart, los ministerios grandes que alcanzaban, era lo que llaman la iglesia electrónica, la iglesia de televisión, los televangelistas, empezaron a venir grandes escándalos. Y la gente comenzó a tener una actitud como de sospecha, ya decir, Ahora mismo los estudios que se están haciendo de misiones y cómo alcanzar comunidad, dice que lo que se llama la generación de los mileniales, que son los que comprenden del 1981 hasta la década de los 99, de 1999, que han nacido, ellos sí te quieren escuchar, pero te quieren ver. Cuando uno va a plantar una iglesia tiene un reto. Hay personas que me han dicho, ¿ustedes viven lo que creen? Y le voy a decir algo, no es para pelear con ellos ni argumentar. Tienen su legítimo derecho a preguntar. Porque no lo están haciendo para molestarte. Lo están diciendo porque han leído demasiado. Y ahora déjame decirles, si eso fue en los 80, ahora que hay internet, Facebook. Antes un escándalo de iglesia se quedaba a nivel regional porque no había alcance de la información. Ahora alguien lo que hace es que con su celular hasta lo graba. Y lo pone en Facebook y en un momento se convierte en algo viral. Es así. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué ahora hay tanto escándalo? Yo no, es que siempre ha habido escándalo, es que ahora se saben más. ¿Usted no cree que antes hubo abusos de la policía? Claro que los abusos, pero lo que pasa es que ahora es que te graban. Como el del taxista de Nueva York que insultó a aquel y esto y lo otro. Me dice, ¿cómo está la sociedad de hoy? No, eso siempre ha pasado, lo que pasa es que antes no había esto. Y tú lo grababas. Y después lo ponías en internet y ahí quedabas en las páginas de Cheo, dicen en Puerto Rico. Sí, así es. O sea, ¿y qué sucede? Hay que tener en consideración que cuando hablamos de evangelismo relacional, mis queridos hermanos,
lo que buscan es realmente que compartamos el evangelio y vean lo genuino que somos. Lo genuino. ¿Por qué? Porque información hay. De hecho, esta es la generación con más información que existe. Instagram, Facebook, Twitter, todo el internet que tú no encuentras en internet. Todo. Usted sabía que hasta para un trabajo ahora te buscan primero en Facebook. Tú aplicas y verifican si tú tienes una página en LinkedIn se llama, ¿verdad? Y en Facebook para saber cómo tú eres y te hacen un perfil psicológico por tus posts en Facebook. ¿No lo sabía? Sí. De hecho, para reclutar misioneros en mi denominación, ahora te buscan en Facebook. Tú aplicas y ellos dicen, déjame ver si tienes una página en Facebook. Y los mismos que te entrevistan te hacen preguntas que tú no sabes que ellos vieron tu perfil. Tú no lo sabes. Y te dicen, ok, pues eso va a dar tono con lo que hemos visto porque ya te hicimos un análisis psicológico de lo que vimos en tu página. Be careful con lo que ponga ahí. Sí. Y los patronos. Un familiar mío es gerente de una compañía. Y él me dice, cuando nosotros contratamos, nosotros chequeamos en las redes sociales cómo se comportan. ¿Por qué? Porque dependiendo de su carácter es que nosotros vamos a invertir en él. Si no tiene un carácter, porque en ocasiones hay compañías que alguien se molesta con el jefe y lo pone en Facebook. Maldita sea el jefe mío. Y el jefe lo ve. Dios mío, desaparece la empresa. Y los ejecutivos lo vieron y dijeron, sí, el que va a desaparecer eres tú. Tú no me vas a dar delete a mí, yo te voy a dar delete a ti. Porque allí es un medio de expresión pública, el testimonio, las relaciones personales. Ahora más, hay un reto con la informática, ¿verdad? Y lógicamente, dentro de ese testimonio, pues conocer el evangelio. Tenemos que conocer qué es lo que estamos presentando, el evangelio. No solamente en el contenido teológico, sino en el aspecto práctico. ¿Qué es el evangelio para mí? ¿Cómo realmente ha impactado mi vida el evangelio? Yo soy un pecador que Dios por su gracia me ha salvado. Por su gracia soy lo que soy. El testimonio de que el evangelio realmente me ha transformado. Porque no soy perfecto, pero la gracia de Dios está trabajando en mi vida. O sea, lo que se está buscando es que seas genuino. Genuino, ¿ok? Genuino. Y la oración es sumamente importante. Es todo en el evangelismo relacional. Oración, oral, ¿qué? Por las vidas, oral. El único que abre los corazones es el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener el mejor argumento, pero lo único que estamos llenando es su mente, lo intelectual. Pero quien puede abrirle ese corazón es el Espíritu Santo. Él es el único que puede abrirle esa vida y ese corazón receptivo al Evangelio, a lo que Dios quiere llevar a sus vidas. Las relaciones, elementos fundamentales, relaciones. Piense en su lugar de influencia. Lugar de influencia. Esas amistades. Usted tiene hijos, esos tienen amistades, esos tienen familiares. Eso a su vez es una cadena que no termina. Por lo tanto, siempre hay campo misionero. Siempre lo va a haber. El testimonio. Su testimonio particular, cómo usted se procede en base a lo que está predicando, lo que está hablando del evangelio, porque están participando de su vida también. ¿Por qué? Porque es una relación. El evangelio, el conocimiento del evangelio. Para esto está la iglesia en cada uno de sus ministerios, para adiestrarle, para enseñarle lo que es el evangelio y no solamente pueda comunicarlo, sino sobre todas las cosas vivirlo. Y la oración. Otro elemento útil que quiero presentarles acerca del evangelismo relacional es lo que yo llamo exégesis de la cultura. Exégesis de la cultura. Y utilizo la palabra exégesis porque si usted está familiarizado con la hermenéutica, que es la interpretación bíblica, exégesis es cuando usted toma un pasaje de la Biblia, usted lo estudia dentro de su contexto. Usted tiene en consideración el género literario en el cual fue escrito esa porción bíblica, quién lo escribió, hacia quién fue, qué significaban esas palabras en los idiomas originales, y una vez que usted tiene toda esa información, cómo eso aplica a mí, ¿verdad? Cuando yo hablo de una exégesis de la cultura es que
Este sector que usted vive y donde está ubicada la iglesia es muy diferente a donde vino de su país natal. Cuando él habló de Nueva York ahorita, Nueva York tiene una representatividad del mundo y de lo que no es el mundo. Lo que no es Nueva York, mi hermano, es todo. Desde personas del hinduismo, de nueva era, de ciencia cristiana, desde los ateos más intelectuales, desde los ateos pop que le llaman, que simplemente son ateos porque alguien les dijo que fueran ateos, pero no saben qué es ser ateo. Estamos hablando de que es completamente secular, indiferente, de que él es altamente espiritualista. Óigame, de todo. De todo. Ahora, eso es lo general. ¿Cuál es el contexto de la cultura que les rodea? Yo he visto en iglesias que llegan con un método de una parte de los Estados Unidos a llevarlo a otro sector de Hispanoamérica. Me explico. En Puerto Rico ahora mismo, esto de ir a las casas a tocar puerta por puerta, ya no es efectivo por dos cosas. Primero, porque se hizo una ley que en Puerto Rico hay unas urbanizaciones que tienen portón de acceso. Acceso controlado por causa de la delincuencia. ¿Qué sucede? Si grupos quieren ir puerta por puerta, no tienen la autorización del gobierno, a no ser que ahora creo que los testigos de Jehová están apelando eso. No sé en qué quedó eso. Pero no te dejan pasar. ¿Pero es por qué? Porque ha habido mucha delincuencia en Puerto Rico. ¿Okay? Alguien tocaba la puerta diciendo que era un testigo de Jehová y lo que hacía es que te ponía un cañón. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú llegas a Puerto Rico y no entiendes ese contexto de ese lugar en específico y tú dices, no, voy puerta por puerta y cuando llegas allá va a haber un guardia que dice, tú no puedes entrar aquí. Y ese era el único método evangelístico, no vas a hacer más nada. Acá puede ser que las personas, como dijo el hermano, hay personas que no te van a abrir la puerta, un extraño. ¿Verdad? Yo estoy aprendiendo ahora cuál es el contexto donde queremos plantar la iglesia. Yo quiero saber cómo ellos reaccionan, cómo ellos es el approach de un extraño hacia ellos. Yo quiero saber cómo es. ¿Verdad? Nosotros los hispanos somos más pasionales. Yo no tengo ninguna timidez con hablar con extraños. Yo no tengo ninguna. No tengo ninguna timidez. Pero hay otros que sí. Y otros que cuando tú te le acercas dicen, pero ven acá, ¿por qué tú vienes a hablar conmigo? ¿Verdad? Entonces hay una cultura. ¿Cuál es el comportamiento de la sociedad? Porque los comportamientos de la sociedad vienen por experiencias previas. O sea, yo sé que la cultura norteamericana tiende a ser individualista, yo sé, pero cómo se comporta el hispano en los Estados Unidos es muy diferente a cómo se comporta el hispano en su lugar natal. Hay que conocer eso, qué es lo que está ocurriendo. También debemos conocer ese contexto en cuanto a lo que está pasando socialmente. Hermano, como iglesia tenemos un reto grande con este asunto de los tribunales tomando decisiones que van en contra de los principios de la iglesia. Yo sé que ya en este sector de New Jersey ya habían sido aprobados. En Puerto Rico ahora ya se aprobó por esa ley que hubo. Pero esto está abriendo una caja de Pandora. Muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy viendo las redes sociales, porque yo mido mucho por las redes sociales. Yo tengo amistades no creyentes, que muchos pusieron el arcoíris en su estatus. Después de eso, Pride. Yo que los conozco, yo sé que no sé ni por qué ellos lo pusieron. Algunos, es más, les voy a decir más. Los que yo sí sé que creen en eso, no lo hicieron. Sí. Entonces tenemos amistades que están parcializados hacia ese estilo de vida y no lo hicieron. En cambio, yo vi gente que supuestamente va a una iglesia, mira, y Pride, y Love Wins, y yo, ¿dónde tú estás parado? Y cuando tú le preguntas, no, yo no creo en eso, y ¿por qué tú haces? Pero, ¿por qué son así? Primero, lógicamente, no son cristianos bien cimentados. Y segundo, es la influencia. La influencia. Cómo ahora mismo se está haciendo una cultura social de que es cool lanzar ataques a la iglesia. Ya la gente le perdió respeto a la iglesia. Ya se acabaron los días de que hasta un inconverso respetaba a un pastor, un sacerdote y respetaba una iglesia. Se quitaban hasta el sombrero para entrar. ¿Se acuerda de esos tiempos? Decían, yo no creo en eso, pero yo respeto a la iglesia. Ahora no. Ahora han matado gente dentro de la iglesia.
Ahora si pueden, entran a una iglesia y boicotean el servicio que está en la iglesia. Y estamos entrando en unos tiempos donde ese es el espíritu, donde hay hostilidad de un sector. Porque también los medios nos han caricaturizado presentando una imagen de que odiamos, homofóbicos, que somos personas que somos intolerantes, que no tenemos amor. Entonces eso crea cierta barrera en términos de lo que es el llevar y comunicar las buenas nuevas como se hacían 10 o 15 años atrás. Ahora, esto no quiere decir que no lo vayamos a hacer, porque el evangelio es lo que convierte el alma y gloria a Dios. Pero que tenemos que estar a tonos, saber cuál es el contexto. El contexto remoto es las redes sociales, los diarios, los noticiarios. ¿Qué nos dicen acerca de la conducta social de la gente? Y usted dirá, no, pero es que eso pasa acá, pero es que lo que pasa allá, donde llueve allá, aquí también salpica, afecta la forma de proceder. Y también el contexto inmediato, que son las relaciones, son las conversaciones. Aquí una hermana compartió que tiene amistades que son islámicos. Cuando yo estaba en Puerto Rico, islámicos, muy poco. Bueno, casi, o sea, muy pocos. Aquí es algo mucho más generalizado. La probabilidad de que yo me encontrara un islámico en Puerto Rico era un % bajísimo, a como ustedes que en el trabajo que tienen se encuentran un hindú. Tienen todo el espectro de religiones mundiales en un área de trabajo. Es un reto interesante, porque también está el pluralismo, que está en todo lo que son las religiones, más hay personas que dicen, yo soy un poquito de Buda y un poquito, ellos se creen que van al supermarket. Yo tengo 2 ingredientes de Buda, un poquito de hinduismo y una sazón de Islam y algo de cristianismo, y eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Y también te vas a encontrar que esto es un caso, ¿verdad? Que yo fui profesor universitario hasta diciembre del año pasado. Y en la universidad, pues mis cursos eran filosofía, humanidades, ética, fe cristiana, pero los cursos de humanidades y lo que tenían que ver con la ética, pues son cursos bien controversiales, ¿verdad? Se tocan temas bien interesantes. ¿Qué ocurre? Un joven se acercó donde mí y tenía este celo evangelístico, un celo, y me dice, profesor, ¿usted me deja evangelizar a los compañeros de clase? Y yo, bueno, dale, hazlo, pero lógicamente fuera del aula. Usted lo hace y lo hace en los pasillos, tú hablas con ellos. Y yo le dije, pero quiero que sepas algo, vivimos en una sociedad que ya no todo el mundo cree en Dios. ¿Y cómo tú le vas a evangelizar a alguien que te va a decir de plazo que no cree en Dios? Me dice, pues no sé yo. Hazlo para que tú veas. Luego regresa y él me dice, profesor, ¿usted lo sabía? Yo, ¿qué pasó? Pues yo conocí a los estudiantes. Porque a mí yo tenía estudiantes que hasta en el examen me decían, yo no creo en Dios. Me lo ponían así, tranquilo. ¿Qué pasa? El muchacho iba y le decía, la Biblia dice, pero es que no cree en Dios, ¿cómo va a creer en la Biblia? Le decía, mira que la Biblia dice que somos pecadores, y el muchacho le decía, pero párate un momentito, y es que yo no creo en Dios, ¿cómo yo voy a creer en la Biblia? Y el muchacho me dice, mira, me quedé callado, no sabía ni qué decirle. Yo le dije, porque tú estás partiendo de una premisa equivocada. Tú crees que todo el mundo tiene una herencia judeocristiana. Ya no es así. Y si tú le vas a hablar de la Biblia y no cree en Dios, es como tú hablarle de que él no cree. Y me dice, ¿qué les hago? Y no se le evangeliza. Se le evangeliza. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, un ejemplo en Hechos capítulo 17 es cuando el apóstol Pablo hizo su gran discurso a los atenienses. Eso está en Hechos capítulo 17, versos del 16 al 34. Pablo no utilizó el mismo método de predicación en todos los lugares. Pablo, cuando iba a la sinagoga, utilizaba el Torá, el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque todos estaban familiarizados con el Torá, la ley, y explicaba por Isaías y todo esto. Cuando tú vas al discurso de los atenienses esencialmente, culturalmente hablando, eran filósofos, eran pensadores intelectuales. A ellos lo que les llamaba la atención y todavía cautiva a este sector intelectual es que tú le vayas con algo nuevo, que luzca lógico y sensato.
Ellos no tenían un preconocimiento bíblico, no tenían un preconocimiento en cuanto a lo que es Dios, en términos como lo percibimos en nuestra tradición judeocristiana. ¿Y qué ocurrió? El apóstol Pablo, cuando comenzó su discurso allí, él partió de algo que vio en la ciudad. Y es que él dijo: amigos atenienses, me llamó la atención algo, y estoy parafraseando. Yo vi en sus inscripciones que decía al Dios no conocido. De ese yo les voy a hablar. Porque ese Dios no conocido es el que creó los cielos y la tierra, y por ahí sigue hasta que lo llevó y dijo: y ese Dios manda en todo lugar que se arrepientan. Porque Él se encarnó en Jesucristo y por ahí llevó el mensaje. Pero su manera de comenzar es partiendo de lo que ellos conocían. ¿Y qué conocían? Al Dios no conocido. Mira qué cosa. Respondiendo a la hermana que ahorita dijo: tengo un islámico y ahora mismo vino el Ramadán, el tiempo de sus oraciones. Hermana, yo le comparto brevemente un estilo para alcanzarlos. Es preguntándole a ella de lo que creen y por qué lo creen. Cuando tú le muestras interés a ellos, dice: oye, ven acá, yo tengo una inquietud. ¿Por qué ustedes hacen esto? Y va a hablar. Qué bueno, qué bien. Y tú crees en Dios. Qué bueno, qué interesante. Si yo te dijera que nosotros no tenemos que hacer eso porque eso lo cumplió nuestro Salvador Cristo en la cruz del Calvario. Ya tú me hablaste de lo que tú crees. Yo te puedo compartir de lo que yo creo y comparamos. Óigame, se da una conversación bien interesante. Oh, sí, bien interesante. Porque si nuestro approach es inmediatamente decirle: es que lo que tú crees del diablo, y eso te voy a decir algo, esos son los que matan gente allá en el Medio Oriente, le están cortando cabeza a todo el mundo. Espérate un momentito, te voy a decir: primero, no todos somos así. Segundo, tú me estás faltando respeto. Ahora, cuando tú dices: ok, tú eres una persona piadosa, porque si está haciendo oraciones es porque dentro de su error tiene una piedad, tiene una sensibilidad espiritual. Háblame de lo que tú crees. Háblame. Mi esposa le da risa, pero a mí me dejaron de visitar los testigos de Jehová a mi casa por una sencilla razón. Yo los invitaba a comer galletitas y tomar café. Después, ¿saben lo que hacían? Me saltaban la casa. No querían entrar. Entonces, ellos entraban y yo decía: Michelle, Dios me puso a alguien para evangelizarlo. Y yo: ven acá. Y ellos me decían: de verdad, yo, siéntate ahí. Tú quieres galletitas, mira, tráele galletitas de esa chifajoy. Dale, mira, ven acá, siéntate cómodo. ¿De qué tú me vienes a hablar? Y me dice: pues mira que Dios, esto acá, esto lo otro, y Jesucristo. Y yo le digo: ven acá, ¿y quién es Jesucristo para ti? Y ellos creían que me estaban evangelizando a mí. No, yo quería saber por dónde yo los iba a agarrar. Y me dijo: sí, porque Jesucristo. Yo dije: Jesucristo es Dios. Dice: no. ¿Y por qué Jesucristo dijo esto? Me dice: ¿y cómo tú sabes esto? Y dije: yo soy pastor. Me hace: y dije: pero tú estás en mi casa. Come la galleta, vamos a hablar. Ahora es el momento. Yo le dije: Dios es bueno, Dios creó este momento, esta oportunidad. Ya yo no era la presa era él. Y vamos a hablar. Y tú sabías que tu traducción de las Sagradas Escrituras Nuevo Mundo, eso es una versión que está contaminada. Y me dice: ¿pero cómo usted va a decir eso? Porque yo soy profesor de seminario, tengo que buscarte uno en griego. Mira, ven acá, mira. Y le abría, ¿verdad? Le abría la Septuaginta. Mira en griego, mira lo que dice aquí del Logos. Mira esto. Y ellos: de verdad. Y me decían: yo creo que yo no soy la persona indicada, debo traer al anciano que venga con usted. Yo: tráete al que te dé la gana. Y montamos aquí la reunión y hablamos de la Biblia. ¿Sabes qué? Porque mi interés es que tú conozcas a Cristo. No volvieron. Pero yo sé que la semilla se sembró. Luego eran los mormones, ¿te acuerdas? Bendito, llegaron una vez y mi esposa me llamaba: llegaron, está ellos, prepara las galletas y el jugo que vamos para encima. Y ellos me dijeron: es que somos misioneros. Qué lindo. Ustedes jóvenes le han dedicado 2 años libre de los estudios para propagar su fe. Yo le dije: si todos los jóvenes fueran así, yo le dije. Y tú sabes algo, yo los admiro. Qué bueno. Aquí está el libro del Mormón. Y yo: pues fíjate, de ese libro yo te quiero hablar. ¿Por qué tiene tantos anacronismos? ¿Por qué tiene tantos problemas de fecha? ¿Por qué el contenido de esto acá, de esto acá? Me dice: ¿y por qué usted me pregunta eso? Porque leí del Mormón, pero no me convences.
Pero ¿sabes qué? Ustedes quieren buscar de Dios. Y de ese Dios que ustedes quieren buscar pero no conocen, yo te quiero hablar. La Biblia dice esto. Ellos no volvieron. Pero le voy a decir algo. Yo vi uno de ellos que me acuerdo que era de Cleveland. Y el rostro de ese muchacho nunca se me ha olvidado. Yo estoy convencido que Dios hizo algo en él. Porque él era sincero en lo que estaba haciendo. Acuérdense que hay personas, no es que escogieron creer eso. Toda la vida han estado en eso. Y sabes que yo quiero que nosotros no nos veamos como la presa de toda esa gente que nos quiere convencer, sino que nosotros somos los misioneros que le vamos a llevar el mensaje a ellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ¿sabes qué? Hay que conocerlo. Claro, lo que yo le estoy diciendo, usted dirá, yo no conozco bien el mormonismo, pero yo sé que su pastor Rey algún día le puede dar un entrenamiento de creen los mormones en esto, por lo menos lo básico, que creen los testigos de Jehová, que creen los otros, y establecer conversaciones que permitan discutir este asunto y poder llevarlos a los pies de Jesucristo. Acuérdense, es hablarle del contexto del cual nosotros que estamos viviendo. Así que en todo esto llevamos el contexto remoto, que son las redes sociales, el diario, los noticieros, y también el contexto inmediato, que son las relaciones, las conversaciones. Es importantísimo ese aspecto. Debemos tener unas consideraciones, ¿verdad? Y estas consideraciones en el evangelismo relacional es el siguiente, y es que tenemos que tener en consideración que el evangelismo relacional es un proceso más largo, requiere paciencia e inversión de tiempo considerable. ¿Ok? Es preocuparte y ocuparte de la persona que está trabajando contigo allí. Requiere tiempo. Requiere, segundo, interés sincero en la persona. O sea, otra cosa, nosotros no somos vendedores. ¿Ok? O sea, el vendedor... Yo voy donde ti y te quiero vender una ¿cómo se llama? Una aspiradora, y si tú no me la compras, pues ya a mí no me importas tú. Y algo que estamos dando mal testimonio a veces es lo siguiente, que damos la impresión que lo único que nos importa es que se sienta en nuestra iglesia. Y si no logran, pues ya para mí tú no existes. Hay que mostrar interés. O sea, te conviertas o no, lo que yo estoy haciendo por ti es genuino porque yo te amo. Es genuino. Es genuino. O sea, yo veo a Jesucristo de amor por los pecadores. Tan lindo. Y hubo gente que no creyó en Él. Pero Jesucristo no dejó de ser el mismo con ellos. No dejó de ser el mismo. Porque hay veces que nosotros no podemos tampoco meternos en la mente como que eso son cuotas que tenemos que cumplir. No. La gente no son cuotas, son vidas que son importantes para Dios y para nosotros. No son cuotas, no es que tú le tienes que entregar al pastor Hey, mira, ya cumplí mi cuota de 10, como los que venden cosas. No. Es que sea algo natural y hermoso para la gloria de Dios. Hay que mostrar interés. Hay personas que le hemos compartido el evangelio y nunca han venido, pero cuando los vemos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pero hay veces que cuando tienen un problema, ¿sabe a dónde van? Donde ti. Y hay veces que Dios soberanamente utiliza un problema para abrirle el corazón para que tú le sigas hablando. ¿Y qué te dicen? Vengo donde ti porque aunque no creo como tú, pero tú te preocupaste por mí. Y uno dice Jesucristo. Y acuérdese, Jesucristo. Solamente en Él. O sea, que nos interese la persona, el individuo. ¿Ok? La apologética también, ok. Tercero, requiere elementos apologéticos. Apologética, no sé si saben lo que es la defensa del evangelio. Es el área que tiene que ver con defender el evangelio. Y el evangelismo relacional requiere elementos apologéticos, o sea, derribar argumentos respetuosamente. O sea, apologética es tener los elementos lógicos, la información necesaria para que cuando alguien está en el error, con respeto, derribar el error y decirle, estás equivocado. O sea, lo lindo es que cuando tú logras hacerlo y te atreves a hacerlo, la misma persona no va a decir, me ofendiste, va a decir, oye, yo estaba equivocado, es verdad.
O a lo mejor no te lo dice a ti, porque hay personas que somos bien orgullosos, pero después se queda con eso en la mente. Y con su presencia y su frecuencia a la iglesia, tú te percatas que sí cayó en tiempo. Que sí. Y se necesita la preevangelización, y eso sería otra conferencia, Rey. Se requiere lo que se llama el apologético. O sea, elementos apologéticos. Cómo lograr derribar argumentos. Y si la apologética era necesaria antes, en el tiempo que estamos viviendo de tanta información es más que necesaria. Acuérdense que tenemos que alcanzarlos a todos, no solamente el que no tiene letras, sino el intelectual. Y el intelectual, hermano, hay que hablar con él. Hay que sentarse con él. Y le voy a decir algo, se puede. ¿Por qué? Porque el evangelio es poderoso para transformar. Y como dice el doctor R.C. Sproul, los incrédulos y los escépticos tienen buenas preguntas y nosotros tenemos buenas contestaciones. Pero hay que conocerlas. ¿Ok? Así que la apologética se da en un ambiente de respeto y poco espacio para las burlas y todas esas cosas. ¿Sabes? En la argumentación se conoce algo que se llama argumento ad hominem, que es que cuando una persona, y le estoy dando chispito, algún día podemos desarrollar esto en otra conferencia, cómo a desarrollar argumentos. En el argumento ad hominem es que cuando alguien se sienta acorralado o no tiene argumentos suficientes para probar algo, comienzan a burlarse de la persona. Por ejemplo, los argumentos ad hominem abundan en los debates políticos. Viene que va a retar a aquel y dice, porque, por ejemplo, yo tengo una propuesta económica de este país, esto acá, y es tremenda propuesta. Como aquel no le puede contestar a la propuesta, le dice, sí, pero tú eres un mentiroso. Es un argumento ad hominem. ¿Sabe lo que está haciendo? Él no está contestando lo que le dijo, lo está atacando a él. Cuando en un argumento con una persona que no cree como nosotros le decimos, pero es que tú estás más perdido que el diablo, es un argumento ad hominem. ¿Sabes qué? Perdiste. Aunque tú tengas la razón, la perdiste. Porque lo ofendiste. Ya se va del plano de respeto a lo personal. Pero tú le dices, no, pero fíjate, amigo, yo quiero que tengas en consideración este otro punto de vista. Es otra forma. Pero por lo regular, el que ataca a la persona es porque se quedó sin argumento. Y ese tipo de debate se hizo muy famoso y hasta muy espiritual hace 20 años atrás, pero no es nada espiritual eso. Porque lo que está haciendo es realmente levantando unas emociones que no son las correctas, ¿ok? Las correctas. Imagínense si Pablo subiera para enfrentar a los atenienses y le hubiera dicho, qué choje brutos ustedes. Acabo de leer el Dios no conocido. Ustedes son tan brutos que no lo conocen. ¿Qué hubiera pasado? Los atenienses, bueno, ellos se paran y se van porque ellos eran muy educados. No te escuchan. Pero él le dice, veo que son muy religiosos. Y del Dios no conocido, de ese yo les vengo a hablar. Ah, es diferente. Pero es que Pablo tenía algo que decir. ¿Ok? Algo que decir. Provee oportunidad de discipulado. Se crean vínculos y relaciones que duraderas. Relaciones. Consejos prácticos, ¿verdad? Porque el tiempo apremia y no quiero robarle más de su tiempo. Consejos prácticos para el evangelismo relacional. Primero, cuide su testimonio. Eso es muy importante. El testimonio. Muy importante. O sea, asegúrese que lo que hable lo vive. Que no vaya a ser como alguien que invitaba a todo el mundo a la iglesia y cuando yo llegaba a la iglesia no encontraban el que lo invitó. Decían, mira, y fulano que me invitó, él no vino hoy. Y cuando va el otro domingo, oye, ¿y él? No, tampoco vino hoy. Oye, él me invitó y nunca viene. Si él no va, no lo invite. ¿Ok? Cuide su testimonio. Segundo, haga un listado de sus contactos no alcanzados. Haga un listado de esas relaciones que usted tiene. Usted se va a asombrar de cuántas personas usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio. Tercero, haga nuevas amistades y contactos. A veces lo peor que puede suceder en una iglesia que impide el evangelismo es que las personas dejen de tener y cultivar amistades fuera de la iglesia. Y de hecho nosotros los pastores, ese es uno de los grandes peligros. Yo le digo a mi esposa, yo quiero,
Hay veces que nosotros, nuestro mundo de los pastores es actividad de iglesia, y casi no tenemos contacto con los inconversos. ¿Qué quiero hacer? Pues mira, me voy a un grupo de ajedrez, o un grupo de algo sano, pero que me permita tener un contacto con personas que no conocen a Cristo, porque la idea es llevar el Evangelio, ¿ok? Haga nuevas amistades y contactos, ore consistente e intencionalmente por sus contactos, orar por ellos, ¿ok? Invertir tiempo en ellos, hay que invertir el tiempo, tomar un café, vamos a hablar, vamos a compartir. Comparta el mensaje de Cristo de manera natural, no sea un robot, de manera natural, o sea, natural, lo que representa a Jesucristo, ¿ok? Comparta la diferencia que Cristo ha hecho en su vida. Y no es simplemente que no diga que es que Dios le dio una casa más grande, ni un carro. No, eso no. Hay personas sin Cristo que logran eso y más. Pero hay algo que tú no puedes obtener si no es con Cristo, que es la salvación de tu alma. Y el perdón de tus pecados. Y aproveche las oportunidades. Dios te pone oportunidades grandes. Sea genuino, sea usted. ¿Ok? No ponga imagen de religioso número 3, no. Hay que ser genuino. Las personas cuando ven de afuera a alguien de la iglesia, piensan que lo primero que va a hacer es condenarlo, o que es alguien tan y tan diferente que no tengo acceso. Hay que ser genuino. Y que usted es una persona normal, que Dios ha hecho algo sobrenatural, que es la transformación de su corazón, ¿ok? Integre a sus contactos. Una vez que usted tiene contactos y usted tiene esas personas, intégrelo en actividades cristianas, porque lo otro es traerlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde se va a desarrollar. Aquí es el lugar donde se da el discipulado en términos comunitarios, en actividades cristianas, con amistades creyentes. Y eso sí, le voy a decir algo, y la iglesia está comenzando, pero hasta seleccione con quién a usted le va a presentar. Usted preséntele gente que va a ayudarlo a crecer, no que va a hacer tropiezo. Porque hay veces que en la iglesia no todo el mundo es el que es. Especialmente en las iglesias grandes. En las iglesias pequeñas hay más control, pero en iglesias grandes no todo el mundo. O sea, uno tiene que ser bien cuidadoso con amistades creyentes. Invítelos a la iglesia. No utilice la manipulación ni el hostigamiento. No. Nadie funciona con manipulación ni hostigamiento. No. De hecho, a mí no me gusta ir a una tienda que el vendedor esté encima de mí. A mí no me gusta. A mí me gusta que me den mi espacio. Yo llego a un lugar y si el vendedor me sigue como una sombra, yo hago, dame un break, brother. Dame un break. No, pero toma esto, no, dame un break. Bueno, y si no, me voy. Ella lo sabe. Cuando voy al centro comercial, que a mí no me gusta ir mucho, pero yo la acompaño y qué sé yo, y ella me dice, pero Carlos, mira la ropa. Yo digo, primero mira al vendedor. Si se me pega mucho, no voy a entrar. Porque a mí me gusta que me dé mi espacio. Cuando voy a comprar un carro, me gusta también, déjame chequear los modelos y yo te aviso cuál es el que me guste. Pero no me gusta que el hombre esté ahí todo el tiempo y dame break. Porque yo no funciona así. Sabe que hay personas que es así. A lo mejor usted puede tener la mejor intención del mundo, pero no puede haber manipulación ni hostigamiento. Y sobre todas las cosas, hermanos, confíen que Dios hará la obra. Nosotros sembramos, pero el crecimiento lo da ¿qué? Lo da Dios, no es nosotros. Y para culminar le digo algo como plantador de iglesia y conociendo el contexto que estamos viviendo ahora. Las relaciones son muy importantes, muy importantes. La gente no quiere algo ya impersonal. Lo que quiere es que realmente, ¿qué es la iglesia y qué significa la comunidad de fe para mí? Y sobre todas las cosas, que se vea el amor de Dios a través de tu vida. Porque así fue Jesucristo y nosotros hemos de emularlo.